La ficción es la verdad dentro de la mentira. Stephen King. Todos tenemos una historia, un pasado que nos construye y nos forja. Siempre son distintos los caminos que llegan hasta el centro de nuestra personalidad, de la esencia de cada quien. Y esa es la pregunta que todos deberíamos realizarnos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos el destino que se manifiesta como consecuencia de nuestras decisiones? ¿O el conjunto de un todo llamado universo, en el cual no somos más que una gota de rocío por la mañana? Aquí al lado mío, Andrei Aguilar Jiménez. Está conmigo un Cartago o Josefino, un Cartago que le gusta San José, pero bueno, contame a ver. Andrei, bienvenido, primero que todo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Cartago, ¿verdad? Totalmente de nacimiento, nací en San José, ¿Cédula? cédula 1, Ok. pero me mudé a Cartago cuando tenía 3 años, por lo tanto soy de Cartago de corazón. Ok, qué lindo que es Cartago. Andrei, ya vamos a seguir conversando. Vamos a hacer pues lo que siempre acostumbramos, que es una cordial bienvenida a todos los radioescuchas y un agradecimiento a don Andrés Quintana, que es el gran jefe, ¿verdad? Que nos permite estar aquí sábado a sábado, y también a don Eduardo García, don Carlos Villalobos, y al máster de los controles, que es el zar de los controles de la radio en Costa Rica, más de 4 décadas haciendo radio. Un trabajo impresionante, definitivamente. Y siempre con una humildad para nosotros los que estamos, ¿verdad?, aprendiendo de esto día con día, para enseñarnos y para guiarnos. Don Eduardo Chavarría Velázquez, aquí en cabina, a 1 metro de distancia mío. Don Eduardo, voy a saludarlo, tomar un minutito. Sé que siempre está en controles, así como un pulpo, con todas las manos, ¿verdad?, moviéndolas, pero voy a saludarlo aquí al aire, que la gente siempre quiere escucharle. Como ahora que estuvo conversando entre datos con nuestro compañero don Mario Varela, ¿verdad?, que también estuvo en un gran programa el día de hoy, y ahí le escuché, don Eduardo, en transmisión. Saludémosle un ratito, unos segunditos aquí para no interrumpirlo mucho en controles, pero sí poder escucharle y que le escuchen, don Eduardo. Saludos. Saludos Juanca y saludos a Andrei y a toda nuestra audiencia en esta tarde que, bueno, es un poco sui generis porque dijeron que, y ahí están los audífonos. Oye bien. Perfecto, Ok. perfecto. Dijeron que iba a llover a cántaros y miren, todavía nada. No, nada de nada, nada de Nada. nada. Hoy no. Ayer a esta hora Sí, había un baldazo aquí en Barrio México horrible. espantoso. ¿Y ve hoy? Y hoy que se anunció que venía mucha lluvia, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Sí, hay mucha gente sufriendo, muchísimo. pues no ha llovido, Muy bien. pero es un gusto verlos por aquí, ya tomamos café. Ya tomamos Ya cafecito, tomamos Andrés, tomamos queque. cafecito, ¿verdad? Un café delicioso, definitivamente, que es la esencia de todo tico, tomar café. Muy Ya bien. comimos queque. Sí, con Así quequito que- también. Hoy pecamos un poquito, ¿verdad? Y comiendo un poquito de carbos. Muy bien, don Eduardo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, esto es Desde la Azotea, un espacio donde miramos la vida desde lo alto, donde le ponemos un poquito de fe e inspiración y se lo agregamos a las buenas conversaciones. Hoy está Andrei Aguilar Jiménez con nosotros, coach de vida. Ese término me encanta y lo vamos a platicar un poquito, pero también es autor del libro Silencio, está detrás de ti. Fundador de Pura Vita. Me parece muy interesante Correcto. eso. Bueno, Andrei, bienvenido de manera oficial aquí a Desde la Azotea, y queremos conversar un poquito contigo, un poquito de vos y un montón del libro. ¿Te parece? Claro que sí, por supuesto. Bueno, Andrei, eres una persona bastante joven, pero y laboralmente muy activo, ¿verdad? Siempre haciendo muchas cosas. Correcto. Bueno, ¿cómo fue esos inicios? De manera así como que la gente pueda darse una idea de ese Andrei productivo, ¿verdad? Que inicia a muy temprana edad también, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver con un TDAH, el trastorno de Sí. hiperactividad y déficit atencional, Ok. bien encausado. Mi mamá, una mujer bastante importante en mi historia, siempre nos inspiró a siempre estar activos, a lograr nuestras metas y aprovechar toda nuestra energía al máximo, ¿verdad? Desde que inicia el día hasta que termina. Ok, eso es muy bien, me gusta eso. Ahora, ¿cómo fue ese punto en donde comienzas a caminar o a asumir el rol de coach de vida, de emprendedor, de autor? Más o menos cómo viene eso y cómo desde cuándo. Creo que cuando cuando tomo la decisión de cambiar mi salud,
Ok. Me doy cuenta que mi vida está llena de errores catastróficos. Con E o con H o horrores. Porque a veces uno dice, más que un error es un horror. A veces son horrores, Sí, definitivamente. ¿verdad? Creo que el ser humano, indiferentemente de los errores Ujú. o los horrores que cometa, Por supuesto. siempre debe estar en construcción. Siempre debe estar dispuesto a construirse o a deconstruirse inclusive para poder utilizar las piezas completas. Por lo tanto, no aconsejo a las personas desde una visión terapéutica como tal. No obstante, estudié psicopedagogía y me gusta enseñarle a las personas lo que yo he aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Siempre hablo desde mi ejemplo y me propongo comentarles un poco en lo que yo me he equivocado para que si pueden evitarlo, lo puedan evitar. Entonces me gusta mucho cuando una persona me dice efectivamente, por ejemplo, en la parte creativa de los libros, cuando alguien me pregunta, ¿qué debo y qué no debo hacer? Me gusta poder ser ese coach que les dice, pues puedes hacer lo que quieras, tenés una libertad humana gigante, pero no obstante, puedes preferir no equivocarte tal vez como yo lo hice, pues ya pasé por ese camino en algunas cositas. Sí, es muy importante. Me gusta y me gusta bastante eso. Yo quiero hoy, y yo creo que fue parte de lo que queríamos aprovechar el tiempito hoy para hablar del libro tuyo, que está aquí, ¿verdad? Lo tenemos Totalmente, aquí está en está aquí con nosotros. Sí, aquí está. Ese es tu primer hijo. Ese es mi primer hijo. Yo siempre digo que el arte es cuestión de parir, un arte muy, muy hermoso y muy nuestro. Así que sí, esto fue lo primero que salió de mí. Muy bien, silencio está detrás de ti. Me encanta leer, me encanta la literatura, me encantan los libros y quiero compartirte a vos y a los que están escuchándonos y viéndonos y que nos van a ver después en Spotify y en todas las demás plataformas, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube, compartirles un extracto de como un minuto aproximado de un programa que tuvimos hace unos meses atrás con varios escritores costarricenses, en el primer encuentro de escritores costarricenses en la librería Book and Toy en Santa Ana. Estuvo nuestro amigo escritor costarricense Daniel Fernández ese día y tengo un extracto de ese programa, lo voy a colocar en este momento para que podamos escucharlo y luego arrancamos para hablar de el librazo que está aquí con nosotros en la mesa, creo que sí, y ahí Andrei también lo va a poder escuchar. Don Eduardo nos va a ayudar para que lo podamos ver también en el Facebook y también lo puedan escuchar por el FM. Vamos a escuchar a Daniel. Este conversatorio tiene un propósito y es celebrar la lectura, explorar la escritura también y su impacto en la sociedad. ¿Qué tal si empezamos a conversar un poquito y nos preguntamos y ustedes le responden a las personas cuál fue el momento en que supieron que querían escribir o que los cautivó la literatura? ¿Qué tal si empezamos con vos, Dani? Vieras que en mi caso fue curioso, porque bueno, Julie fue muy amable y sí trajo mi libro, el primero, Tale of Two Brothers, porque a mí se me olvidó. Y yo empecé a escribir ese libro para practicar inglés. O sea, en realidad yo nunca tuve en mente escribir un libro como tal. Yo dije, ocupo practicar el idioma, voy a estudiar en la UCR, 5 o 6 años de ingeniería, escribamos para tratar de practicar inglés. Entonces en realidad yo me di cuenta, o sea, el momento en el que yo supe que yo quería escribir, que disfrutaba de escribir, que tenía esta pasión, fue más bien cuando ya llevaba una parte del primer libro. No fue más bien como una inspiración de decir, yo siempre soñé con escribir y por eso voy a escribir un libro. Más bien fue, empecé a escribir mi primer libro sin saberlo realmente y ahí me di cuenta que lo estaba disfrutando tanto que era una pasión que no sabía que tenía. Entonces al final es como al revés de la mayoría de autores, siento yo, que más bien siempre soñaron con escribir y por eso son autores. Yo más bien empecé a ser autor y luego me di cuenta que disfrutaba escribir. Entonces fue como en los primeros capítulos yo lo escribí orgánico, que me empecé a dar cuenta que la historia me cautivó a mí y yo era el creador. Entonces fue un momento muy, muy icónico que recuerdo claramente cuando yo dije, no, disfruto tanto esto que voy a sacar horas de mi tiempo de ocio para escribir este libro hasta que lo termine, y duré 6 años al final. Entonces por dicha lo descubrí porque se ocupaba esa pasión para tener esa consistencia y constancia. Muy bien. Muy bien, así como terminé diciendo ahí, ya vamos a ver esto. Me encanta porque
Daniel nos compartió un poquito su experiencia y sus inicios como escritor. Ahí lo escuchamos, ¿verdad? Que vos me decías de aquí en cabina, más o menos parecido fue mi historia, ¿verdad? Y yo quiero justamente que podamos conversar sobre eso, cómo nació. Silencio está detrás de ti. Hubo un momento específico, una experiencia que te motivó a escribirlo, fue una idea, fue un paseo. Bueno, ¿cómo es que surge eso? Y justamente estábamos viéndolo aquí ahorita, hasta hay una frase, ¿verdad? Que es como un verso que también plasmaste en la obra. Y me parece muy interesante. ¿Cómo fue ese inicio? Comentarle a la gente, porfa. Bueno, cuando inicié, no sabía que estaba iniciando. Sí. Realmente estábamos en pandemia, comenzó 2020. 2020. ¿Qué año? ¿Qué monstruo dijiste vos ahora? Totalmente, yo creo que fue el monstruo al que todos nos enfrentamos en algún momento, la incertidumbre, el terror de no saber qué iba a pasar. Y lo más importante, realmente no sabías si vos ibas a ser el elegido para morir. La frase es esa. No sabías si tu biología se iba a amalgamar también con el virus, ¿verdad? Que podía ser una de las personas menos favorables para tener pues COVID. Y fueron emociones muy fuertes. Comenzó un proceso de depresión también, donde comencé a lidiar con ese trastorno emocional. Okay. Y siempre escribí cartas de amor en algún momento a alguna persona, inclusive a familiares. Siempre me gustó poesía. En el colegio siempre me gustó hacer redacciones, ensayos, ¿verdad? Era algo que me apasionaba. Las letras. Totalmente. Siempre me sentí muy hacia las letras, muy poco a los números, pero... La historia de muchos, por favor. Pero no creo que sea menos artístico. De hecho, los números son muy artísticos también. Y cuando viene todo esto, en un momento estoy con mi hermana, me acuerdo que estábamos caminando por una calle de Cartago oscura donde no había iluminación. No sé por qué. De noche entonces. De noche, pero todo estaba vacío. La gente no salía por el COVID y fue ese momento en el que yo le dije... En una calle vacía de Cartago. Sí, queda cerca de donde yo crecí. Por alguna razón no había iluminación. Los postes de luz, ¿verdad? Los comunes postes de luz llamados en Costa Rica no tenían iluminación y estaba oscuro. Sí. Yo le dije, no, vamos a caminar. Yo me estoy volviendo loco aquí en la casa. Oh. Salgamos un momento porque me siento atrofiado de ver las mismas... Y saliste en burbuja, ¿está bien? Sí, Correcto. correcto. Nos estábamos cuidando con cubrebocas y ¿Te todo. acuerdas de aquello? Ahora las burbujas y todo. Ay, sí, era terrible, definitivamente. Sí. Y cuando salimos, resulta que en medio de mi escritura y mi pensamiento artístico, Sí. se me ocurre hacer un tipo de enunciado, un tipo de poesía, de exclamación, y sale este verso. No sé si quieres que te lo Sí, comparta rápidamente. comparta ese verso que surgió ahí y que dio origen al libro y que está plasmado en el libro que todos pueden adquirir. Está en Amazon, es disponible y que es mucho más fácil accederlo a él así, ¿verdad? También. Claro, por supuesto. O inclusive me pueden contactar a mí también para aprovechar esos beneficios porque no tienen que pagar el envío. Eso es súper importante. Bien, ahorita vamos a dar el número y todo eso de contacto. Claro que sí. De hecho que no sé cómo nació tan natural, salió El verso. El verso, o sea, fue como que si hubiese llegado completo. No tuve que pensarlo, no tuve que improvisarlo, no tuve que cambiarlo. Ese día en esa calle oscura en Cartago. Correcto, íbamos caminando, ¿verdad? Y le digo yo, ¿te imaginas que, verdad, aquí te salga? De hecho, comenzamos a hablar de La Llorona y del Cadejos, ese folclor tico que a todos nos encanta. Yo creo que el que no haya escuchado de La Carreta Sin Bueyes, pues efectivamente no es tico. Tiene que haber escuchado por lo menos alguna de esas leyendas. Sin cabeza. Ese me da mucho miedo, no. La Tuli. ¿Esa nunca la escuché? ¿Cómo que la Tule vieja no la escuché? No la conozco. Bueno. Tienes que contarme. Gracias a Dios no la conozco tampoco, pero sí la historia. No conozco la historia, pero tienes que contarme Te la voy a después. contar. Claro que sí. Entero. Y en ese momento, ¿verdad? Recito y le digo a mi hermana, lo voy a leer por acá, tengo el libro. En una casa abandonada se le escucha caminar. Un alma grita, desesperada, y no se entiende su llorar. Quiere matar, acuchillar, y nadie lo podrá detener. Asesinar y mutilar, todos lo van a ver. Deberías correr a más no poder, o tu rostro verás arder. Y de ahí nace el libro, básicamente. Oye, me gusta el estilo muy de Stephen King también, ¿verdad? Resulta que Stephen King es mi mayor exponente de terror. Creo que he leído más de Stephen King que otra cosa en la vida, más que libros académicos, sí. No, hay una influencia entonces muy, no sé si muy presente, pero real, de Stephen. Stephen King para mí es un visionario del terror, no por lo que escribe, sino por cómo lo escribe. ¿Por qué? Resulta que a la hora de escribir, ¿verdad? Si nos ponemos en la parte más técnica,
Normalmente los cuentos, las novelas, tienen que tener un desenlace muy parejo. Es básicamente como un reloj de arena. Lo correcto es que vaya cayendo a cuentagotas, ¿verdad? Cada partícula que sea muy, muy temporal, justamente, que se pueda comprender. Stephen King no escribe de forma temporal, lo hace de forma temporal. Stephen King en libros te cuenta el principio a lo último. Y te Sí. dice, es que ya sabías lo que iba a pasar, ya sabías lo que estaba pasando, realmente siempre lo supiste. Y la atemporalidad, ¿qué quiere decir esto? Normalmente la mayoría de autores, ¿verdad? De terror suelen tener un flujo muy, muy marcado. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. Un inicio muy, muy leve, ¿verdad? Comienzan a elevar un poco el terror, llegan a un pico y luego bajan para terminar con un clímax. Stephen King llega a revolucionar esto porque Stephen King te puede dar el clímax en la primera frase y te dice, ya, este es el momento de clímax y te voy a mantener tan enganchado al terror que yo quiero que sintas que, bueno, ¿verdad? Pues no es por poco que le han hecho películas inclusive, ¿verdad? Porque es un guión de una película totalmente. Pues se adapta perfectamente. Y se ha adaptado. Sí, Y se seguirá adaptando. y lo va a hacer Y definitivamente. el tuyo deberá estar adaptado también. Muchas En gracias. Netflix, qué bonito. Me encanta. O tantas plataformas que hay ahora, ¿verdad? Correcto. Ahora es una variedad enorme. Y no es como antes que uno veía producciones cinematográficas solo como que Hollywood, ¿verdad? Ahora no, ahora las plataformas permiten producción, pero de todos los países, ¿verdad? Y toman todas las historias de forma más sencilla. Correcto. Entonces me encanta eso. Yo creo que Costa Rica tiene definitivamente, con respecto a las adaptaciones, una limitante un poquito grande. Algo muy, no voy a decir triste o malo, porque creo que nada es triste o malo, sino constructivo. En Costa Rica, lastimosamente, a veces no apoyamos tanto el talento nacional como deberíamos. Yo he leído realmente escritos de, en algún momento, algún estudiante. Yo soy de profesión educador, eso es lo que estudié en la parte de español y filología, de hecho. Y Y también ciencias un poquito. un poco de ciencias cuando Hay que yo... decirlo, ¿verdad? No. No se lo quite. Cuando llegué a química orgánica le puedo decir que realmente sentí El ácido. horror. El ácido. Me asusté. Sí, completamente. Un ácido. Hablando de química. Sí, que química orgánica es duro, es difícil. Yo recuerdo. Es por ahí. muy, muy difícil realmente. Yo creo que ahí fue donde puse también mis habilidades y mis limitaciones y decidí cambiar un poco de rumbo, pero siempre en la educación. Sí, un poquito de base, ¿verdad? Para neutralizar el ácido. Correcto. Y te fuiste a español muy bien, Correcto. que es una belleza. Y es interesante porque también español me ayudó a redactar textos científicos en algún momento. La parte por supuesto. en la redacción técnica que es muy importante en la parte de química, física y biología, necesitas ser un poco más técnico y me enseñó a no alargarme en ciertas partes técnicas de ciencias. Y pues he leído, ¿verdad? Escritos de estudiantes, de personas que yo digo, wow, o sea, realmente tenés el potencial Ujú. de escribir una obra de teatro, de ser un guionista que escriba para un teatro nacional, o sea, perfectamente lo podés hacer y eso tendría mucho éxito. Lastimosamente a veces falta el público, ¿verdad? Ujú. Yo a veces me pongo a pensar y cuando a mí me escriben por redes sociales, me dicen, es que leí tu libro, quiero Ujú. saber más, ¿qué pasó? Normalmente, si bien es cierto, muchas personas son de Costa Rica, muchas son del extranjero. También. Y es bonito, claramente, ¿verdad? Porque aquí es donde te pones a pensar y decir, sí, el arte que estás llevando está llegando muy lejos, pero yo también quiero que el vecino sepa lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Las personas de Costa Rica puedan disfrutarlo. Una de las limitaciones también más grandes que tuve fue el tipo de formato que es aceptado en las editoriales ticas. Costa Rica es un país muy autóctono y es algo muy bonito. Yo amo mi país cada vez que viajo y voy fuera del país. Ujú. He tenido la oportunidad de conocer varios lugares. Me doy cuenta que Costa Rica es precioso. Siempre amo volver aquí. Ujú. No hay una forma que no me haga sentir en casa cuando veo ese cielo precioso, azul, Por supuesto. bonito, ese verde que se ve desde el avión y no Sí. decís, esta es mi casa, no la cambio por nada. Pero sí, en la parte de apoyo nacional estamos buscando todavía mucho folclore costarricense. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a las editoriales y ves lo que ellos buscan y te Ujú. quieren publicar, pero si escribiste sobre Costa Rica. Mm. Si sos, por ejemplo, y vamos a mencionar una Lara Ríos, ¿verdad? Que escribió a un Arturo en Costa Rica en los años 80, mis libros favoritos de toda la vida porque fue con lo que aprendí a leer. Pantalones cortos, Verano de colores y pantalones largos. Y a veces las limitantes sí tienen que ver con que no todos escribimos eso. Yo tengo relatos ticos. Yo, de hecho, hace poco participé en un concurso de poesía costarricense. No gané, pero participé, así que gané experiencia. Ujú. Em,
Y si te pones a ver realmente los requisitos son muy ticos, muy autóctonos. Mi libro sucede, por ejemplo, el primer relato, porque son cuentos entrelazados atemporalmente y en países distintos, pero al final todos son la misma historia. Sí. Pasan en Londres, en Francia. Yo estudié civilización francesa en algún momento, entonces fue como la parte más fácil, me tocó estudiar un poco menos. En México, en un lugar que es como un Costa Rica futurista. De hecho, se entiende como un lugar un poquito en los años, no sé, 2040, 2050. Ya casi. Correcto, sí, ya casi. Y cuando te pones a verlo también en España, de hecho que parte de mi descendencia es estamos hablando de ya tatarabuelos, ¿verdad? Hasta donde he podido llegar, Ujú. vienen de España y de Nicaragua, justamente una combinación peculiar de parte de mi abuela. Entonces, de hecho, baso un libro en la muerte de mi abuelo, justamente, y con los nombres de mi abuelo y de mi abuelo. Reales. Reales, correcto. Y la historia de él, mi abuelo murió en alta mar, era marinero y murió ahogado, entonces justamente el relato de España está inspirado en su amor, en lo que ellos vivieron. Cuando mi abuela lo leyó por primera vez, lloró y me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero ese era él, o sea, lo que vos hiciste, Omar, el personaje Omar del tercer cuento, Ok. es tu abuelo. Yo lo acabo de escuchar, de ver, de sentir, me acaba de hablar al oído, ¿verdad? Y yo decía, wow, qué interesante esa parte. Qué bonito eso que contás. Y vieras que me llama mucho la atención, porque la sorpresa de tu abuela, yo creo que me da pie para decir lo siguiente. En Costa Rica hay una realidad, en costarricense fuerte. A pesar de que tenemos una tasa de alfabetización muy alta, del 98%, esto es un dato del 2021, al mismo tiempo tenemos informes recientes de una gran proporción de estudiantes, aproximadamente de 15 años, con niveles bajísimos de lectura. Por ejemplo, el 74% de costarricenses, como entre 15 años, ¿verdad? Tienen niveles bajos de lectura, comprobado por pruebas internacionales. Ahora te voy a preguntar algo. ¿Sientes que Costa Rica, para un joven autor como vos, parte de tu reto estaría en vincular o lidiar con ese ruido interno y externo de estar en un país alfabetizado, pero con hábitos de lectura que tienen que mejorarse? ¿Cómo dialogaste o cómo manejaste o cómo vos ves esa situación en Costa Rica, ¿verdad? De alguien joven escribiendo, sabiendo eso que tenemos en el país. ¿Lo pensaste? ¿Lo observaste? ¿Lo sentiste? Cuando lo escribiste, ¿pensaste en ese público joven? ¿Cómo lo lidias? ¿Cómo lo manejas? Realmente nunca apunté a un público al principio, ¿verdad? Cuando escribí el primer cuento, ¿verdad? Lo hice por afición, no tenía un público. Creo que más que para adolescentes hubiese sido para mayores de 18 años. De hecho, que el libro tiene una recomendación y es que puede ser leído a partir de cualquier edad. No obstante, antes de los 16 años es preferible que sea leído con un adulto o mayor de edad. Eso es muy importante. Totalmente, totalmente. Amazon no lo catalogó en ningún momento, ¿verdad? Como un libro, no lo censuró, porque es un libro bastante suave en comparación a lo que escribe, por ejemplo, un Stephen King en El Resplandor, ¿verdad? Ah, ok, sí. Pero... Sí, pero tampoco se asuste, no son 50 sombras, tampoco, ¿verdad? No vamos a ver ahí como... Tiene violencia muy textual, entonces claramente para una persona, por ejemplo, que está en pleno desarrollo en la adolescencia, leer tanta violencia puede simbolizar... Perturbador también. Correcto, entonces sí es recomendado que si una persona lo va a leer y tiene una edad, está joven, Okay. pueda hacerlo acompañado, al menos que el padre lo esté autorizando, que sepa lo que está leyendo. Correcto. Y totalmente es complicado esa parte de el ruido que hace Costa Rica alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque sí, cuando aplicas para las editoriales, me acuerdo, no se me va a olvidar, 2021 estaba sentado en la mesa de mi casa, vivía con mi hermana en ese momento, nos habíamos, nos independizamos. Sí, correcto. Uh-huh. Y tuve una reunión con una dama de una editorial virtual, porque en ese momento no había nada presencial todavía. Y llegamos, eso fue como para marzo del 2021, no se me va a olvidar la época. Sí.
Y me siento con ella y le ofrezco realmente, le digo, yo quiero publicar con ustedes, no voy a decir el nombre de la editorial ni el nombre de la persona, Muy bien. por respeto a la persona más que todo, Sí, pero cuando yo le muestro mi texto, sí. me dice, es excelente, Ujú. tu narración está muy bien, está excelente, si hay que editar algunas cosas, ¿verdad? Yo en ese momento no estudiaba filología, entonces por lo tanto tenía ciertos errores bastante notorios. Y cuando ella me dice esto, me dice, pero ¿por qué no lo haces en las provincias de Costa Rica? Que pasen a La Alajuela, en Heredia, en Cartago. Y yo le digo, es que tendría Ok. que cambiar toda la historia. ¿Por qué? Ujú, Porque ¿qué voy a hacer, verdad? Comparar Londres con San José porque tal vez es un poco más citadino, ¿verdad? Y entonces tendría que agarrar la parte de Francia que pasa en un viñedo y hacerlo en un lugar más rural. No le hallo lógica cambiar todo mi texto solamente para que sea 100% costarricense. El libro tiene raíces costarricenses. ¿Por qué? Porque uno de los personajes de mi libro, hay varios personas vivas, muertas, espectros, cosas así, ¿verdad? De terror, de prepárese. ultratumba. Y, por ejemplo, hay un espectro, se llama Abrahastor. Está inspirado en el Cadejos. Ahora, en el Cadejos. En el Cadejos. No hay una forma de no verlo, de que no estén mis raíces ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no quiero mencionar al Cadejos. No me llama la atención de hablar del Cadejos cuando lo leímos, lo escuchamos, ¿verdad? Y, No tiene sentido, ¿no? y curiosamente el público al que llego al inicio son personas jóvenes que me dicen, sí, es que lo leí. Y yo, ¿y le pediste permiso a tus papás para leerlo? No, pero yo lo leí, yo lo mandé a comprar por Amazon. Por Amazon. Sí, correcto. Abrahastor. Abrahastor. Puña. Ahora, vos sabés que los ticos en promedio leen de 4 a 5 libros por año. Es un dato, no sé, importante en promedio. Es 4.5, entonces es entre 4 y 5 libros al año. Eso es como para que nos demos una idea de cómo estamos con el nivel de lectura, ¿verdad? En el país. Y es una lástima total. Sí, increíble. Es una lástima. Yo creo que a la hora de leer Ujú. hay que ser conscientes de lo que queremos leer. ¿Por qué? Algo muy triste es que el MEP hace mucho tiempo sacó los libros obligatorios. Ah, sí, Quitamos la lectura obligatoria. correcto. Y pues si bien es cierto, el sistema de Costa Rica tiene muchas fortalezas que hay que resaltar, como por ejemplo en mi caso, que me dio la oportunidad de estudiar desde casa, ¿verdad? Que no es todos los países o todos los lugares que tienen ese sistema. Quitar la lectura obligatoria fue catastrófica. ¿Por qué? Porque entonces puedes aprobar un examen sin haberte leído Única Mirando al Mar, que es un libro súper transformador en la parte de humildad, de respeto, de ética hacia el ser humano, que te enseña a darte cuenta que en Costa Rica hay clases sociales, por ejemplo, y te pone no solamente en una posición de lectura por placer, sino también política. Te enseña a desarrollar ese pensamiento crítico. Y claro, ¿verdad? Yo trato de leerme aproximadamente 12 libros al año, en teoría es uno al mes. A veces hay años que se logra, a veces hay años que no, pero sí es muy triste que también en Costa Rica no esté al alcance obligatorio, digámoslo así, de los jóvenes. ¿Por qué? Porque la lectura es como llegar a jugar fútbol. Yo no juego fútbol, pero he visto que las personas que tienen un mejor rendimiento tienen una historia, lo iniciaron desde niños, son personas que se apasionaron por ello y desarrollaron un hábito. Y la lectura es un hábito. Es que la gente me dice, es que yo no sé leer. No, todos sabemos leer. ¿Qué es lo que pasa? Es cierto, el primer libro que te vas a leer con respecto a la lectura, el tiempo de lectura de una persona adulta, a veces yo los escucho leyendo y yo digo, wow, es bastante lento para un texto tan simple. Claro. Pero es un hábito. Cuando te lees tu primer libro, posiblemente dures 2-3 meses, aunque sea 100 páginas. Pero cuando te lees el segundo, te das cuenta que ya tu cerebro está listo y preparado para absorber información más rápido. ¿Qué le recomiendo yo a las personas, que nos están escuchando? Que puedan leer lo que les gusta al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Si a vos te gusta de fútbol, anda a la librería y busca una enciclopedia de fútbol. No pensemos que leer es el Quijote, que tenemos que llegar al texto clásico, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces sí, y la lectura está al alcance de todos, porque en Costa Rica hay bibliotecas públicas que tienen textos impresionantes también. Los que leen hoy son libres mañana. Dice una frase en Book and Toy en Santa Ana, tenemos que ir, donde Julie Godfrey, que es la dueña, inglesa de hecho, ella, y yo creo que eso es un desafío que tenemos como nación, si queremos formar líderes, por eso la lectura es tan importante. Vamos a hacer una pausa comercial en este momento, y seguimos después de la pausa conversando con Andrei Aguilar Jiménez. Ya volvemos para hablar de silencio
está detrás de ti. Ya volvemos desde la azotea. Desde aquí mismo, desde la cabina de CRC 89.1 Radio, informamos completamente en vivo y le hacemos muy buena compañía a usted que está en su vehículo, en su casa, en su cuarto, en su habitación, en el autobús, en el metro, en el avión, donde usted esté. Bueno, le estamos haciendo muy buena compañía. Hoy tenemos a nuestro invitado, Andrei Aguilar Jiménez, de Cartago para el Mundo. Andrei, Correcto. ¿cómo te estás sintiendo en el programa? Bastante, Esta plática aquí tan interesante. muy entretenido, la Estoy verdad. aprendiendo mucho de vos. Muchas gracias. Me encanta cómo planteas y cómo presentas tu libro a todos y todas. Y entrando en el contenido del libro, nos podrías contar de forma resumida, ¿verdad? La estructura o la narrativa que está en el libro. ¿Cómo lo construiste? ¿Es ficción? ¿Es reflexión? ¿Es una mezcla de historias? ¿Y cuál fue el ritmo que fuiste buscando en el libro? Bueno, lo primero que supe cuando tomé el riesgo, porque todo en esta vida es un riesgo, ¿verdad? Todo. Todo completamente. Levantarnos es un riesgo de fracasar o de construir el éxito. Uh-huh. Y sabía que no quería algo típico, sabía que no quería una estructura convencional. Entonces me puse a pensar realmente cuando uno está en la escuela, la profesora le dice a usted, ¿verdad? Hablemos de escritura como tal, de la lectura, y te dice que hay un espacio, hay un tiempo, hay emociones. Estamos hablando de que tenemos una variedad de recursos con los cuales jugar. Y yo pienso, ok, ¿qué quieres hacer? Sí. Primero, quiero que sea temporal. ¿Qué quiere decir esto? El primer relato pasa en 1950, el segundo relato pasa en 1600, el siguiente relato pasa en 1800, el último, como le comentaba cuando me preguntabas, ¿verdad? Un poco sobre el libro, pasa en el 2040, 2050. Estamos hablando de que nos extendimos un poquito hacia el futuro. Y estuvieron como 500 años de historia, sucediendo. Sin embargo, la primera historia que sucede en 1600 no tendría sentido sin la que sucede en el 2050, ni viceversa. Ambas se conectan de una forma tan específica por medio de esos llamados en inglés easter eggs o como anclitas que dejamos para que el lector pueda comprender que cada acción de cada personaje tiene un fin. No es algo fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando escribí el libro, lo primero que supe es que no existe el bien sin el mal.
todos en esta vida tenemos una oscuridad y una luz dentro de nosotros. Una dualidad. Correcto. Y claro que es muy importante alimentar ese lobo correcto. Y hay personas que lastimosamente no lo hacen, ¿verdad? No creo que hayan acciones específicas como tal, pero creo... Claro, no me lo estás diciendo por cómo me viste comer ahora, ¿no? Bueno, eso sí podría ser un poco... Sí, un poquito. Hay que buscar ayuda, definitivamente. No, bueno. Ayúdame. No, para nada, para nada. La libertad es Perfecto. la libertad personal es importante también. Está bien. Comer rico también es importante, más Sí. ahorita que vienen los tamales de diciembre, yo me estoy preparando. Eso es un momento especial del año. Por favor, ¿verdad? Es el combustible para otro año más. Totalmente. La mamá de mi mejor amiga Ajá. ganó en algún momento un reconocimiento en Buen Día, si mal no me equivoco, al mejor tamal. No. Y yo voy todos los años por mi tamal, me lo tienen guardado, preparado, listo. Y yo creo que ese es el tamal que yo digo, este es el tamal. No puede ser, ¿verdad? Sí, sí. Oh, es my God. impresionante lo que ella hace con la Bien. cocina costarricense. La cocina costarricense también. Sí. Hay libros también sobre eso. Sí, claro, tenemos exponentes impresionantes, tanto que conozco lugares donde he viajado que me han dicho, este libro, y yo, ajá, Ujú. de tía Florita, Ay, de tía Florita. de tía Florita, y yo, wow, cocinan con libros De tía Florita. Correcto, un libro de cocina, si mal no me equivoco en ese momento, no sé si era Sabores, no sé si Ujú. esa edición todavía... También está Sabores de también la periodista costarricense, también hija de Amanda Moncada, ¿verdad? Que sacó también la edición de Sabores también. Por lo tanto, claro, tenemos exponentes en la literatura de cocina que existe. Es impresionante. Y tía Flori fue disruptiva porque arrancó con mucho de eso. Claro que sí. Seguimos hablando del libro que estábamos conversando. Correcto. Y yo me propongo esta temporalidad y cuando me doy cuenta que no existe el mal sin el bien, Sí. yo quiero plasmar realmente. Ahí eso. Correcto. Quiero plasmar el mal. Quiero realmente que la gente pueda comprender que todos, independientemente, estamos destinados Ujú. a aceptar esa parte oscura. Claro. Que cuando nos veamos en el espejo, tenemos que reconocer que no todo puede ser bueno. ¿Por qué? Porque primero se llama perfección y no existe. Y segundo, cuando decidimos enfrentar nuestros propios demonios y decirnos a nosotros mismos, estos son mis retos, estas son mis dificultades y esto es lo que no me hace una buena persona, es cuando podemos empezar a alimentar la parte positiva. Claro. Cuando podemos efectivamente evaluarnos y empezar un proceso de cambio. Entonces, el libro como tal es un libro que tiene, como le comentaba, bastante violencia de por medio. No siempre se esperan las mejores acciones de las mejores personas y al mismo tiempo los personajes uno de mis personajes, de hecho es mi asesino favorito. Claro. Es algo curioso decir, Muy bien. Hasta quedó grabado, ¿no? que tengo un asesino favorito. No, pero es Quedó grabado. ficticio, es ficción. Obvio, es todo ficción. ¿no? El libro es total y completa Por ficción. favor, ¿verdad? Cualquier parecido A la realidad. a la realidad es... Estamos hablando de silencio, está detrás de ti, con el autor, ¿verdad? Y curiosamente el título es muy alusivo. Sí, El libro te hace sentir que hay alguien detrás de vos. detrás de vos. Que todo el tiempo vos sos parte de... De hecho que yo te voy a decir quién es el personaje principal Sí, del libro. sí, se puede decir, claro. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Sos vos. Cualquier persona que lea el libro es el personaje principal. Para que eso es el spoiler o el adelanto más grande que les voy a hacer. Muy Si bien. vos lo lees, vos sos el protagonista en Me todo gusta. momento. Y De forma omnisciente. correcto. El libro está grabado en primera, tercera y segunda persona. Tenemos tanto testigos como asesinos que narran en primera persona y también tenemos a una persona que conoce efectivamente toda la historia y te cuenta todo, hasta los pensamientos, ¿verdad? Que ya es una tercera persona. Por lo tanto, no es algo que te vas a esperar porque te cambiamos la fecha. ¿Qué quiere decir? Si una pasó en 1600 y la otra en 1900, la siguiente va a pasar en un país y la siguiente en otra. Maravilloso. Y después, la primera historia va a ser contada en tercera persona. La segunda te la cuenta el asesino directamente. Entonces puedes ver varios puntos de la historia directamente sin sentir también que estás entrando en algo monótono. Si yo tuviera que describir mi libro como una comida, ahora que hablábamos de cocina, yo creo que sería como una comida muy picante, con muchos sabores, con muchas especies. No sabes lo que vas a probar, no sabes si el siguiente bocadillo te va a enchilar, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, o va a ser más bien suave.
Y es justamente eso. Empecé a jugar con los matices de la escritura para que el lector nunca esté conforme y nunca piense que está entendiendo al 100% toda la historia. El último capítulo es ese regalo que mi mejor amiga me decía, primero tuve que leerlo con la luz encendida y pegada a la pared porque no podía leerlo sentada en el escritorio, No. ¿verdad? Del miedo que me daba. Y segundo, ¿verdad? Me decía, es que el final fue ese regalo que me dio paz, porque estaba tan interesada en saber el porqué de todo, que cuando terminé el libro fue como, ya lo entendí, ya entendí por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Básicamente esa es la estructura. Para que la gente esté lista a la hora de leerlo. Justamente queremos, hablando de la obra, hablando del libro, que está en Amazon disponible y que también se puede conseguir por medio de vos mismo, que es algo muy interesante. ¿Y cómo la gente puede encontrarlo contigo? Claro que sí. Bueno, primero me pueden escribir por redes sociales. En redes sociales salgo en la mayoría de redes sociales como Andrei Aguilar Jiménez, Andrei con Y. Andrei Y- con Y. Correcto, Andrei Aguilar Jiménez. Mi usuario de Instagram, que es donde me suelen contactar muchas personas, es Andrei Jiménez, todo junto, _0. Te lo repito, sería Andrei Jiménez _0, todo pegado. O inclusive, ¿verdad? Ya ahí los redirigiríamos a WhatsApp, donde yo les puedo dar toda la información. No sé si puedo dar mi número telefónico. Lo que gustes. O me pueden escribir directamente al 6092-1084, que es mi número personal. El libro siempre es personal, no lo manejo por medio de mis cuentas laborales. Me gusta tener ese contacto con quien está interesado en leerlo y en pegarse un buen susto también. Algo muy bonito con el libro es que, por ejemplo, yo admiro mucho a Stephen King. Sí. Es un visionario, pero no hay forma realmente. He escrito muchas cartas para Stephen King. Yo estoy seguro que alguna ha de haber leído. Por supuesto. Mi traducción al inglés no es muy buena, pero ahí vamos poco a poco. Y lo bonito de esto es que también las personas me pueden preguntar, me pueden escribir a Instagram y decirme, mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Ujú. ¿Por qué te inspiraste en esto? Y tienen un contacto con el autor directo. De hecho, que las copias que yo les entrego siempre están autografiadas, vienen con una dedicatoria y no se limitan solamente a un libro más que compras en la librería, sino que Ujú. está pueden conocer un poco más ese mundo. Y también en Amazon lo que pasa es que yo les digo que no se compliquen. Yo hago entregas en el territorio nacional y en Amazon tenés que pagar un envío bastante sustancioso, entonces lo piden conmigo. Igual, si lo quieren comprar en Amazon, los que están acostumbrados, tienen un casillero, ¿verdad? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Me parece maravilloso. Y hablando del libro, hablando de la obra también, para compartirle a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar en el video podcast, o a los que nos escuchan en la radio también. A ver, Andrei, para conectar aún más con todos ellos, como coach, como emprendedor y como autor, si tuvieras que elegir 3 frases poderosísimas del libro, las que quisieras, obviamente, que la audiencia se quede grabada, ¿cuáles serían? Bueno, tengo 3. 2 que están en el libro, te las puedo leer rápidamente. A mí me encanta que el autor me lea. Claro que sí, claro que sí. Lindísimo. Y a todos los que nos están escuchando, que tengan también Que lo disfruten. Perdón, ahí me acerqué mucho al micrófono. Dale. Tengo 2 frases del libro y una que es como abstracta en mi mente. Qué lindo. La primera frase, que es casi un párrafo para que te prepares, dice, y todos aquellos marionetas que tenían los ojos vendados, cortaron los hilos que los torturaban, encendieron con una canción de cuna sus antorchas y se aproximaron a su destino. Marchando, derribaron los ladrillos, como esclavos, pero dueños de su destino. Decidieron, y entonces, por la sangre que recorría su pecho, comprendieron. Uy, Dios. Creo que eso tiene mucho que ver con la parte de qué nos ata. Me lo imaginé en una serie de Netflix, las imágenes y vos narrando lo que estamos viendo. Claro, la narrativa también podemos incursionar en ello, ¿por qué no? Me encanta. Y la siguiente, efectivamente, es también un pequeño parrafito que dice, es del último cuento, es el cuento, se llama justamente Silencio está detrás de ti, Okay. al igual que el título, Me ¿verdad? encanta. Que es el clímax también. Ujú. Y dice, todos tenemos una historia, un pasado que nos construye y nos forja. Siempre son distintos los caminos que llegan hasta el centro de nuestra personalidad, de la esencia de cada quien. Y esa es la pregunta que todos deberíamos realizarnos. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos el destino que se manifiesta como consecuencia de nuestras decisiones? ¿O el conjunto de un todo llamado universo, en el cual no somos más que una gota de rocío por la mañana? Me gusta.
Ya llevamos 2, ¿verdad? Correcto, nos falta una frase que siempre que pienso en el libro se me viene a la mente y creo que ya la mencioné de alguna forma, y es que no estoy dispuesto a afrontar mi luz sin abrazar mi oscuridad. Uy, qué bueno esa. Hablando de la dualidad existente en la vida imperfecta, ¿verdad? Correcto, O sea, la vida tiene que ser así. totalmente, totalmente, Porque hubo un autor costarricense que decía que tiene que estar muy oscuro antes de que amanezca, totalmente. ¿verdad? Entonces me encanta eso. A ver, ahora, porque ya estamos redondeando, André, y estamos llegando a la parte final del podcast, se nos fue muy rápido. Sí, definitivamente, siento que nos acabamos de sentar a conversar, ¿verdad? Sí, Que sí. acabamos de tomarnos ese cafecito y Ujú. acabamos de iniciar. Se pasa muy rápido el tiempo cuando uno la está pasando bien. Sí, me encanta. Oro puro nos compartiste ahorita. Oro puro. Ahora quiero conversar un poquito sobre si a la hora de escribir el libro, ¿verdad? Todo lo que plasmaste y todo lo que quisiste escribir, hay un extracto, algún fragmento del libro que vos dijeras, fue más allá de lo que pensé y abrió una puerta en mí. Entonces, te conmovió cada vez que lo ves, de nuevo te conmueve, ¿verdad? Que dejaste algo más de ti ahí que de la ficción o de lo que querías poner. Te encontraste con eso en la obra. Totalmente. Ajá. No podría decir que alguno de los personajes está basado en mi personalidad, pero sí, claro que sí hay un personaje, hay un relato específico en donde comprendí, de hecho, que eso fue antes de iniciar un proceso también de sanidad personal, donde me di cuenta que yo necesitaba sanar a mi niño interior, que había un alguien que estaba pidiendo a gritos amor, y era yo. Cuando relato esta historia, me doy cuenta que el terror de esa persona era estar solo, que tenía miedo, efectivamente, de emociones fuertes, de aventurarse en la vida, que sentía que el mundo se le estaba acabando y que el tiempo no era suficiente con tanta energía. Y cuando hago este relato, le doy tanto cariño a este personaje que se convierte en mi hijo dentro de mi hijo, ¿verdad? Que es el libro. Es como mi nieto. Sí. Y me doy cuenta que le tuve tanto cariño a este relato, a esta parte, que sus ideas ya no solamente eran las ideas de mi personaje, sino eran mías. Ujú. Donde yo empecé a vivir la realidad del libro por completo. Y cuando pienso en esa parte que se quedó de mí adentro, entregué un poco de mi inocencia. Siempre la entregas cuando escribiste, te vuelves un poco más astuto. Ujú. Y sí, hay fragmentos en el último relato que hablan mucho de cómo yo tal vez me llegué a sentir en mi infancia, en mi adolescencia. Y llegar a plasmar eso fue tan fuerte que pensé en eliminar el relato. Yo dije, no, esto no puede salir, esto es tan mío, tan personal que no puede publicarse. Pero Y cuando tomé la decisión de hacerlo, lo decidí porque comprendí que un artista, en la rama que sea, debe permitirse ser honesto con su público. bien. Y hay una diferencia muy grande entre escribir para ser escuchado a escribir para ser leído. Y yo te puedo decir que cualquier persona puede escribir para que lo lean, pero el que escribe para que lo escuchen Sí. tiene un gran peso. Es como una responsabilidad, como mi personaje favorito de Marvel, que es Spider-Man. Viene una gran responsabilidad con ello, porque no puedes permitirte ser tan impersonal con las personas que te están dando el regalo de escucharte. Qué lindo eso. Lo que me queda del episodio de hoy, Andrei, es que me quedo con la idea de que el silencio no siempre es una ausencia de ruido, sino el espacio donde uno se encuentra consigo mismo. Totalmente. Bueno, antes de despedirnos el día de hoy, me gustaría que otra vez vuelvas a repetir dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte Claro que sí. y dónde pueden conseguir tu libro. Claro que sí. Bueno, principalmente lo pueden conseguir en Amazon.com. Está disponible en regiones desde Japón, Francia, Reino Unido, ¿verdad? Lo pueden conseguir en Estados Unidos, que es donde lo importamos para acá. Amazon.com me pueden buscar como autor, salgo como André Aguilar Jiménez, o el
título del libro, que es Silencio está detrás de ti. No obstante, siempre les recomiendo a las personas de Costa Rica, que somos pues vecinos aquí, ¿verdad? De este país tan hermoso, me pueden contactar en redes sociales. Salgo como Andrei Aguilar Jiménez, en Instagram como Andrei Jiménez-0, o me pueden enviar un mensaje de texto o por WhatsApp al 6092-1084 y yo con todo el gusto les coordinaría la entrega del libro, les podemos autografiar el libro, ¿verdad? También darles una dedicatoria. Ahorita se viene algo súper importante y es que el libro viene con una segunda edición, llamémosla el paciente 1 porque la edición 1 siempre es la pruebita que sale, ¿verdad? Aunque ya esté bastante, según yo, prolija, pero viene con un diseño de portada más grande, va a venir en tapa dura, tapa blanda, van a poder conseguirlo, bueno, en una cantidad de formatos, no está en digital, nunca lo quise hacer así, pero lo pueden conseguir en una cantidad de formatos bastante bonitos y ya un poquito más editado, donde hay cierta congruencia, pequeñas cositas que se corrigieron, la trama no se vio afectada, y yo con todo el gusto del mundo, cuando tengo el chance, como decimos los ticos, cuando tengo chance, hasta personalmente me gusta entregarlos para tener ese contacto con las personas. Alguien me decía que te preguntara si el audiolibro para algún momento. Pues sí, realmente cumplir con las normas establecidas de Amazon para publicar son bastante fuertes, cada milímetro cuenta, cada palabra cuenta, Sí. y llegar a aplicar, yo les digo a las personas que quieren escribir y que quieren en algún momento hasta autopublicarse en Amazon, yo les puedo decir que no se detengan, que si, y en cualquier editorial, si les rechazan el escrito 10 veces, es porque 10 veces tienen que trabajar en él. A mí me pasó un par de veces. Ok. Y el audiolibro pues también tiene sus requerimientos, así que nos tendríamos que adentrar en esta parte de la locución, tendríamos que buscar, a mí me gustaría buscar una persona que pueda leerlo, que tenga la capacidad de leer el libro y que pueda sentirlo tanto como yo, para que puedas darle voz a mi escrito, claro, ¿por qué no? Y aplicar en algún momento para ponerlo en Audible o en varias plataformas como vos mencionabas. Ahora no nos limitamos a un streaming, son demasiados. Sí, que conecte espiritualmente contigo, ¿verdad? Es una conexión como espiritual y a partir de ahí fluye, ¿verdad? Correcto. Para conectar con todos y todas. Correcto, correcto. Bueno, a todos los que nos escucharon, a partir del libro de Andrei, yo puedo decir que a veces lo más fuerte que podemos escuchar es el silencio. Y me parece que hoy quisimos hacer algo, acercarnos a la gente, ¿verdad? Con el autor de la obra, autor joven costarricense. Como ya vieron, aquí nos encanta conversar de todo. Que suban aquí a la azotea para conversar y platicar. Vieron también el extracto con Daniel Fernández. Recuerden que voy a hacer un comercial también, Book and Fest, que es el festival de libros que organiza, perdón, dije Andrés, y es Daniel Fernández, viene el próximo año, a principios de año. Espero verte ahí en Book and Fest también. Claro, por supuesto. Porque vamos a hacer también programa desde allá. Así que va a estar preciosísimo con varios autores y muy probablemente esté André en el conversatorio. Agradecerles por ser parte de este espacio desde la azotea el día de hoy. Ya viene también el siguiente programa aquí en CRC 89.1 Radio con don Sergio Mena. Ya viene con todos ustedes acá al aire. Así que nos despedimos. Gracias, André. Que sea la primera, pero no. Definitivamente, muy encantado de haber estado con ustedes, Juan Carlos, y también con todos los que nos escucharon. Muchas gracias por tomarse su tiempo y ya saben, el silencio no siempre es algo negativo. Ojalá que podamos apropiarnos de él de una forma maravillosa y transformadora. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.